Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la última edición de este curso académico de nuestro ciclo propio, Vidas Maestras, que pusimos en marcha hace ya 7 años en la Facultad de Filosofía y Letras. Con este formato, como sabéis, hemos querido homenajear a los maestros y maestras de nuestro centro en la última etapa de su carrera académica, mediante la realización de una entrevista que es coordinada, propuesta por el departamento donde imparte regularmente su docencia, amén de dar cuenta del trabajo de toda una vida intelectual. En este caso, una vida intelectual y académica en esta facultad de más de 48 años. La entrevista, como saben, es grabada, editada por la facultad, archivada en los fondos de nuestra biblioteca y puesta a disposición del público general en nuestro canal de YouTube. Nuestro objetivo es claro: guardar para la memoria colectiva, ¿no?, hacer patrimonio de nuestra memoria propia el retrato de la vida y del magisterio de nuestros más destacados profesores y profesoras. Profesores y profesoras, para mostrarles nuestro agradecimiento y retribuirles, como sucede en este caso con nuestro compañero del Departamento de Filologías Inglesa y Alemana, el catedrático y compañero, al que siempre he tenido un grandísimo cariño y admiración, José Luis Martínez Dueña. El broche de oro de una carrera extraordinaria en todos los rubros: la investigación, la docencia, la gestión y también el trato cercano y humano. No me voy a extender mucho en esta presentación, ¿no? Lo fundamental es que los entrevistadores del acto que me acompañan en la mesa, Miguel Ángel Martínez Cabeza y Belén Soria, tomen la palabra para entrevistarle. En días tan especiales como los de hoy, me cuesta no hablar, no tomar la palabra como profesora, no solo como decana, como miembro de la comunidad universitaria pública. Con el tiempo uno aprende que no hay nada más auténtico y más enriquecedor para una institución del saber que contar con maestros emancipados, aquellos de los que hablaba Rancière en El maestro ignorante, que es quien consigue que un estudiante se conozca y piense por sí mismo, ¿no? Esto me parece fundamental y lo repito siempre. Adivine, sienta curiosidad y reflexione sobre sus capacidades, desarrolle una actitud crítica y aprenda a ser igual en una sociedad ineluctablemente desigual. Una vida maestra es la que sabe moverse en el difícil equilibrio entre la información cabal, el conocimiento vertebral y la emancipación, haciendo gala en cada clase de la combinación de una metodología docente rigurosa, robusta y actualizada, como es en el caso de nuestro maestro. El maestro no se conforma con la mera comunicación de datos, con dar información, sino que es capaz de transmitir su entusiasmo y pasión por la historia de la lengua inglesa. Da conocimiento, como sé que ha hecho y sigue haciendo José Luis Martínez Dueña, al tiempo que enseña a sus estudiantes a desarrollar la capacidad analítica y crítica, incentivando una sensibilidad otra hacia la lengua, hacia la cultura inglesa, las historias de las palabras, de la belleza. Después de casi un cuarto de siglo de ejercicio docente, me di cuenta de que el profesorado de una universidad que pretende estar a la vanguardia docente e investigadora, ¿no?, y como lo está la Universidad de Granada, debe también mirar hacia el futuro sin dejar de lado nuestro pasado. Los maestros nos cambian la vida, como seguro que José Luis Martínez Dueña ha transformado a tantos y tantos estudiantes, ¿no? Y aquí tenemos discípulas y discípulos de él, amigos muy queridos y estrechos, a lo largo de tantos y tantos años, que son los que nos ha proporcionado y sigue proporcionando anclajes teóricos sólidos, tan necesarios, urgentes en el contexto tecnológico, lábil, vaporoso, socioeconómico en el que nos desenvolvemos en la actualidad. Cuando el estudiantado debe adquirir no solo una cadena infinita de competencias que también, sino una base crítica firme, ¿no? Y para mí esto es lo más importante, ¿no? La formación firme, sólida, la independencia crítica, una armazón inquebrantable sobre la que más tarde depositar
toda la información valiosa que se pueda, sin caer, por supuesto, en la banalización. En rigor, pasamos buena parte de nuestra vida en las aulas y los sistemas de enseñanza, sus formas y métodos, condicionan, sin lugar a duda, nuestra percepción de la realidad. Los límites de mi mundo no son solo mi lenguaje, ¿no?, sino también los de mi facultad. Por eso la función educativa es capital en una sociedad que habría de exigir al docente el mismo grado de compromiso y de responsabilidad que han tenido maestros como José Luis Martínez Dueñas, que destilan autonomía profesional, independencia intelectual y capacidad emancipadora. Yo lo tengo claro, hoy necesitamos, más que nunca, vidas maestras. Necesitamos más espejos docentes como el de Martínez Dueñas para seguir mirándonos en él. Y sin más dilaciones, le cedo con mucho gusto la palabra a los entrevistadores de este acto. En primer lugar, será Miguel Ángel Martínez Cabeza el que hará una semblanza bibliográfica de nuestro maestro. Tiene la palabra. Gracias. A mí no me dio clase el profesor Martínez Dueñas en la licenciatura. Entonces, pues no lo conocía. Tenía así fama de duro y acabé la licenciatura, me fui a Inglaterra, allí hice muchas fotocopias, y hice lo que se llamaba la memoria de licenciatura, la tesina. Total, que en la tesina estaba el profesor Martínez Dueñas. Habló un profesor, habló otro profesor, toma la palabra el profesor Martínez Dueñas y dice que estaba bien, pero que tenía como dejarse unos hilvanes en un brocado. Me dio un repaso. Con toda la razón del mundo. Acabó, mis padres decían, pero ¿quién es ese profesor que se mete tanto contigo? Total, que acaba el acto, ya se va todo el mundo, y subí al despacho del profesor Martínez Dueñas y le dije, profesor Martínez Dueñas, quiero que usted me dirija la tesis porque yo no estoy dispuesto a pasar por esto otra vez. De eso hace mucho tiempo y no pasé por eso otra vez. Yo me honra pues ser quien presenta al profesor porque es profesor, maestro y amigo y de muchos años y de muchas cosas que ahora irán saliendo. Si aquí todo el mundo lo conoce, pero si yo tuviera que, también como se va a grabar, pues si tuviera que describir al profesor Martínez Dueñas para alguien que no lo conociera, empezaría, por supuesto, citando el discurso del conde Buffon sobre el estilo, diciendo que el style c'est le même. Pero eso es francés, entonces como estamos en inglés, seguiría citando al doctor Johnson, que define el estilo inglés de la siguiente manera. Whoever wishes to attain an English style, familiar but not coarse, and elegant but not ostentatious, must give his days and nights to the volumes of Addison. Yo creo que la definición le va al pelo. Elegant but not ostentatious. Y por supuesto ha leído a Addison, a Steele y a todos los demás. Estas son definiciones de estilo y son definiciones del hombre, de la persona. Así que me sirve muy bien para introducir el tema, uno de los temas, que será la estilística, del que hablaremos, la lingüística y muchas más cosas. Voy a ser somero en la pues, semblanza académica porque hay innumerables contribuciones, lo cual sería muy prolijo. Pero bueno, me iré deteniendo en algunos momentos, también para situar luego la conversación. Se licenció en Filosofía y Letras con el grado de licenciado en 1975 con una tesis de grado sobre morfosintaxis. Se fue a Londres como auxiliar de conversación y volvió a España y ganó la agregaduría de instituto, fue agregado numerario de instituto, y mientras tanto pues, preparó el doctorado en filología inglesa con el profesor Rafael Frente como director y fue sobre también morfosintaxis comparada, que era lo que se hacía en aquel momento. Estamos hablando de finales de los 70. Tuvo distintos encargos de curso
y ganó la Juntía de Universidades en 1983, que luego, bueno, pues se pasaron también por otro concurso a titulares de universidad al año siguiente, y finalmente en lo que es la formación académica, catedrático en lengua inglesa en 1996. En cuanto a su docencia, es interminable, pero digamos que está en unos ejes que se mantienen constantes, conectados y en una línea muy clara, de lengua inglesa, gramática inglesa, análisis lingüístico y análisis del discurso, digamos como trascender la sintaxis. Uso y variedades, texto y discurso, y historia de la lengua, por supuesto. Entonces, en esos tres ejes ya se va moviendo durante todos estos años en pues, una serie de cursos de grado y luego también de posgrado. En el posgrado empieza con análisis lingüístico, la prosa científica, la novela epistolar, en fin, pues muchos de aquí hemos hecho sus cursos, retórica y discurso, retórica y gramática. Entonces se empieza a ver siempre, no es que sea aristotélico, pero para saber pragmática conviene saber retórica. Entonces esos son lo que hemos aprendido de sus clases, los principios lingüísticos. Hay que saber los principios lingüísticos antes de proceder a cualquier tipo de análisis. Iniciación a la investigación, pragmática y discurso, o sea que ya se van ramificando desde la, vamos a decir, la lingüística más morfosintáxica al contexto, que era otra de sus grandes clases, ¿no? El contexto. ¿Y qué es el contexto? Lo que está en el texto. Publicaciones de libros, estilística del discurso narrativo, la metáfora, retórica de la lengua inglesa, el verbo consentido, diálogo sobre la retórica y su actualidad, las fronteras de los ingleses, antigüedad y tradición en las letras inglesas, un lenguaje del alba, estudios de anglosajón, ese de 2023. O sea que no hay solución de continuidad. Eso solo, digamos, como único autor. Como editor, autor, traductor, capítulo, con José María Pérez Fernández, Approaches to the Poetics of Derek Walcott, de años antes de que el concurso de poesía trajera a Derek Walcott. Estuvimos nosotros con Derek Walcott y hicimos el libro de Approaches to the Poetics of Derek Walcott. Con Rocío Sumillera, el primer toque de trompeta contra el monstruoso gobierno de las mujeres, tratado contra María Tudor y otras reinas de la Edad Moderna. Claro, la Edad Moderna empieza en el siglo XVI, por John Knox. Entonces, aquí se combina todo. Editó y tradujo de George Sainsbury La bodega de un literato. Y tengo que decir, para quien no lo sepa, que el doctor Martínez Dueñas no se queda ni muchísimo menos en la teoría, porque en La bodega de un literato hay una serie de menús que el profesor Martínez Dueñas ha recreado en distintos restaurantes, no preparándolo él, sino dando instrucciones al sommelier y a los cocineros sobre cómo había que prepararlo todo para, pues, digamos, actualizar esa receta. Yo tuve la suerte de asistir a una con 6 platos y 6 jereces, desde el más seco al principio hasta el más Pedro Jiménez al final, bueno, pasando por Palo Cortado, en fin, con la hora que es no voy a extenderme, pero que no se queda la cuestión en teoría. Con Fernando Olmedo, William Slingsby, El ataque de Cádiz en 1596, visto por un hidalgo inglés. Con Rocío Sumillera de nuevo y con Manuela García Garrido, Resistance and Practices of Rebellion at the Age of Reformation. Entonces estamos en inglés moderno, pero bueno, lo que los ingleses llaman moderno, el siglo XVI. Artículos, tiene más de 30 artículos en revistas como Atlantis, PALA, que es de Poetics and Linguistics Association, la revista canaria de estudio inglés, la revista española de lingüística, Crónica Nova, y el que más me llama la atención, que es el de la revista de física. Entonces, para que luego digan que la lingüística no sirve en la ciencia. Naturalmente es, pues, sobre conocimiento, ¿no? Sobre ciencia y sobre, pues, bueno, los, digamos, principios de la física.
Y tengo aquí otro señalado que a mí me gusta mucho, que es en la revista 1616, El género epistolar y el discurso narrativo en Tristram Shandy y Humphrey Clinker. Si yo no hubiera hecho ese curso, pues no me habría leído las 600 páginas de Tristram Shandy, y además, como no estaba contento con leérmela, luego me leí la traducción de Marías, que Premio Nacional de Traducción, que está tan bien traducido que tardé 10 años en ponerme a traducir porque me dejó impresionado. Tristram Shandy, una lectura, en fin, a los alumnos, si no lo han leído, este verano pueden dedicarle un rato. Más de 20 capítulos de libro, y a mí uno que como alumno me marcó, y fue la tradición bíblica y la reforma en Inglaterra, en el volumen que editaba Susana Onega de los estudios literarios ingleses, que era el volumen de Renacimiento y Barroco, de cátedra. En esos tiempos, prácticamente en España, los estudios ingleses, pues era todo lo que habían escrito los ingleses. Entonces, pues se reúnen una serie de especialistas y editan unos volúmenes por épocas, y este era el de Renacimiento y Barroco. Entonces, pues el profesor Martínez Dueñas tenía muy en su línea, en la tradición bíblica y la reforma en Inglaterra, y claro, cuando yo leía aquello, yo veía, yo quiero escribir estas cosas. Me parecía imposible, pero luego, pues bueno, uno se pone, y si va bien encaminado, pues al final lo hace. Pero eran lo que es en inglés groundbreaking, o trailblazing, que es el que a mí me gusta, es abrir camino. Entonces abrieron camino, y el profesor Martínez Dueñas estaba allí abriendo camino. Lo mismo que habíamos visto pues 10 años antes, que la poesía le hiciera caso en España a Derek Walcott, a Derek Walcott. O cuando estuvimos en una comida de principio de curso con el profesor Soria, y trajo a Muñoz Molina, que había enviado el jinete polaco, pero todavía no estaba publicado, o sea, antes de ser famoso, cuando comía con mortales. Y entonces, roast beef, claro, comida que tenga que ver con la cultura, roast beef, que preparaba un cocinero que había estado en un hotel en Inglaterra, y nos preparaba un roast beef magnífico. Sí, a principio de curso, para celebrar el comienzo de curso. El día de la inauguración. Y evidentemente más de 30 reseñas y comunicaciones, de las cuales voy a señalar una que es diferente a todas las demás. Estamos hablando de los años 90. Esto es para que el profesor Martínez Dueñas, que a mí me parecía tan serio, presenta la reseña y se publica sobre el libro de Calvin Tower, Kowalski y Tumble-Low, Signals, Syntax and the Psychomechanics of Discourse and Interaction. Pues muy bien, pues empieza a hablar de sintaxis, de pragmática, de proxémica, y eso todo, pues, vamos, yo no he leído el libro, porque está, el comité editorial tampoco, pero bueno, uno se hacía una idea de esas cuestiones de verdadera complejidad. Lo que no sabían es que la reseña es inventada. Entonces ahora, con los tiempos, justamente esa es la siguiente, con los tiempos previos a Internet, pues claro, era casi imposible ajustar a que esto pues no existía. Y pues, viniendo del profesor Martínez Dueñas parecía raro también, ¿no? Pero está muy bien escrita. Entonces es como creó Truman Capote un género por sí mismo que era faction, porque era fiction, pero real. Entonces, esto es una cosa muy parecida. Es una ficción académica, pero aparentemente con todo el rigor de los principios que estaban ahí. Yo la he leído, está muy bien. Bien, creo que es suficiente introducción, y lo importante es escucharlo a él. Entonces, yo, haciendo ya la síntesis de todo, y para comenzar, aunque entremos ahora más en materia, si de todo lo anterior, si de todo lo escrito, solo pudiera quedar una obra, un libro, un ensayo, un artículo en la biblioteca, ¿cuál elegirías y por qué? Bien, yo quiero en primer lugar agradecer a la decana y a la facultad el que se me haya invitado en este acto, al cual quiero añadir
que, como diría Groucho Marx, pues si me invitasen alguna vez a un club exclusivo me daría de baja. Pero por eso digo, igualmente, pues ya que estoy aquí, pues no me voy a dar de baja para ser tan exclusivo, pero por eso lo agradezco mucho, porque lo recibo, por supuesto, con agradecimiento, cariño y sobre todo con asombro. Porque yo no he hecho más que cumplir con lo que cumplimos todos los del mundo universitario, que es estudiar, dar clase, intentar ayudar a formar a un sector de la juventud y publicitar esa acción. Unos con unos grandes logros, que son las vacunas, y otros y otros pues con unos logros meramente de recreo y de función intelectual, como es el inventarme un libro, en el cual lo más interesante, que no lo ha dicho él, del libro es el corpus, en el que analizaba a un 31% de niños hipocondríacos, un 22% de jugadores de golf, un 33% de amas de casa alcohólicas. Entonces, con ese tipo de corpus, yo no sé si se darían cuenta los lectores del tipo de libro que era. Pero bueno, quiero decir que mi agradecimiento y asombro. Y también me gusta mucho ver que todo el mundo que está aquí me conoce, y entonces sabrá que no soy esa representación que ha aparecido de una imagen que no sé yo, de un hombre hosco y que parece de mirada huidiza, ¿no? Porque el departamento mandó unas fotos que por lo visto se traspapelaron, y espero que esa imagen no quede para la posteridad, y si queda a la posteridad pues también está muy bien, porque tampoco la realidad personal es importante. Pero quiero que conste mi agradecimiento y a la de todos los presentes y exabundantes, por supuesto. ¿Qué dejaría? Pues lo de siempre, uno o ninguno. Ahora, si tuviese que dejar alguna cosa, quizá dejase mi edición, traducción y comentario de John Dryden, de The Conquest of Granada by the Spaniards, que es una cosa única, porque cuando yo leí la noticia de ese libro en un manual de literatura, dije, esto lo voy a hacer yo. Y luego, casualmente, me llegó de la magnífica biblioteca nuestra que tenemos, en la biblioteca virtual, que se hizo María José Arife hizo un contrato, hablando conmigo y con otros profesores, de libros ingleses del 17 y del 18, y me llegó un ejemplar que yo no había encontrado físicamente, de Harvard, que no tuve que ir, de la primera edición de 1673 de The Conquest of the Spaniards. Y luego, hablando con mi amigo y colega queridísimo Andrés Soria, me dijo, ¿por qué no lo hacemos de una colección de libros sobre Granada? Y digo, pues mira, encantado, lo haré. Ese es el libro para mí más importante, porque une mi ciudad, muy brevemente, yo lo voy a terminar, una reflexión por un poeta crítico oxoniense y poeta real católico sobre, dándole consejos a los Estuardo lo que es la monarquía hispánica, y una recreación magnífica de la conquista de Granada con una invención de ficción fantástica, que es la entrada de la reina Isabel con sus damas por el Zacatín, y que era la tienda, las casas, donde las tiendas, a comprar cosas y a espadazos a echar a los moros que estaban por allí. Entonces y la reina Isabel impone su criterio al final, frente al rey Fernando, para que un hijo del conde de Arcos, que era noble musulmán, descubre que es hijo del conde de Arcos y entonces se hace cristiano y tal. Bueno, ese libro para mí es importantísimo para una ciudad como Granada, desde el punto de vista de esto de fact and fiction. También, eso es yo lo que he hecho, bueno, todos con interés, pero con lo hice, como se suele decir, con auténtico cariño, porque era ver algo que en España no se conocía, que la única edición que había estaba en Harvard, y luego ya pude comprobar en la Biblioteca Nacional que sí están todas las obras de Dryden, que hay un ejemplar, que son 12 volúmenes, pero que yo me puse a buscar, como se podía buscar en todas las bibliotecas, nadie lo conocía. Nadie lo conocía. Bueno, profesores de literatura sabían que eso existe, pero Dryden me parece un poeta impresionante y un dramaturgo magnífico, porque sobre todo era, en el buen sentido, un ideólogo. Entonces, es decir, la monarquía hispánica debe ser lo que hay aquí en Inglaterra y lo que hay en toda Europa para la protección de los valores y demás, y entonces empieza a hacer unas obras de teatro magníficos sobre Hernán Cortés, sobre Moctezuma, es importante. Yo te lo he contestado. La conquista de Granada por los españoles, que se quede ahí. Muy bien. Pues nada, encantada de estar aquí en esta entrevista sobre vidas maestras, y cuando vi el título del ciclo dije, pues no puede haber mejor ajuste
entre el título de este ciclo de entrevistas, Vidas Maestras y la vida académica de José Luis Martínez Dueñas. Yo creo que para mí y para muchos otros, tanto dentro como fuera del departamento, pues la vida de José Luis es una vida maestra con mayúsculas. Esto no es solo que también por su docencia, sino también por esa pasión que tiene por el rigor, por su afán por el conocimiento y si estamos hablando de vidas maestras, pues evidentemente por esa manera de apreciar el talento y de fomentarlo. Yo creo que todas estas cosas han hecho que a lo largo de los años pues José Luis haya inspirado a muchísimos estudiantes. De hecho, pues ahí están las tesis que ha dirigido, ahí están los alumnos por distintos sitios del mundo y, por supuesto, aquí en la Universidad de Granada. Y entonces, pues claro, es muy agradable estar aquí pues celebrando eso, esa vida maestra que yo creo que todos los que estamos aquí y los que no han podido venir apreciamos. Así que espero que nuestras preguntas y sus respuestas pues vayan dejando claro o subrayando este aspecto de la vida académica de José Luis, que es la vida maestra. Entonces, ahora a mí lo que me gustaría es volver al principio y que nos conteste a quién debemos agradecer que el profesor Martínez Dueñas no dedicara su estudio universitario al amor por las leyes, sino por las letras. Bueno, eso es un episodio biográfico fundamental para mí y bastante complicado, porque yo estudié el bachillerato en Málaga y para empezar los estudios universitarios pues me vine a Granada para hacer el preuniversitario en el Instituto Padre Manjón. Y en el Instituto Padre Manjón yo era el único alumno de inglés en el grupo de preuniversitario de inglés, con una señora catedrática de inglés que era doña Pilar González Granda, compañera de curso y de oposiciones de Fernando Serrano. Y entonces a la semana de que me tenía en clase, que yo pues leía todo y contestaba cosas, me decía, ¿qué has hecho este fin de semana? Pues he salido, y has hecho algo más, digo, he leído a Unamuno. Y entonces me decía, ¿pero qué de Unamuno? Entonces le decía que pues, teníamos un amigo mío y yo una competencia de ver quién leía más libros en el fin de semana. Y entonces pues he leído San Manuel Bueno Mártir, he leído La vida de Don Quijote y Sancho y no sé qué tal. Y luego, ¿y en inglés has leído? Pues he leído algo de inglés. Y entonces al mes me dijo, tú deberías de estudiar filosofía y letras. Y para mí eso era un edificio, ¿no? Bueno, era un edificio y unos amigos de mi padre, que eran don Juan Sánchez Monte y don Antonio Mario. Eran amigos de mi padre, yo sabía que eran profesores de filosofía y letras, pero igual que si dices que uno es ingeniero de caminos, ¿ya? Con esa adolescencia yo no sabía lo que eran las profesiones ni nada. Y digo, bueno, pues ya veré. Y me trajo, daba literatura de cuarto, y me trajo un texto que habían hecho en literatura de cuarto para que lo hiciera. Yo lo hice, le gustó cómo lo hizo, y ya me dijo, pues sería conveniente que estudiase letras, porque esto de filología inglesa, porque claro, yo tenía por destino familiar estudiar Derecho y hacer unas oposiciones de un cuerpo superior del Estado, en fin. Pero a mí ya me di cuenta que yo es que, vamos, como buen católico, creo que el trabajo es un castigo divino. Entonces, en ese sentido, pues no quería trabajar, yo quería hacer cosas estando ocupado y con interés. Y lo de estar 5 años en una facultad leyendo, con una biblioteca magnífica, yendo a unas conferencias extraordinarias que yo he ido desde Fuentes Quintana, Julián Marías, unas cosas extraordinarias que teníamos en la facultad, hasta recuerdo una conferencia magnífica por un norteamericano judío, Joseph Lieberman, sobre estudios de antropología y filosofía. Ese tipo de cosas para mí, y encima, pues yo estaba allí y me pagaban, pues bueno, pues claro, y cogía libros, tenía unas clases estupendas y unos amigos también muy lectores, y luego los miércoles teníamos el cine gratis del SEU, que con un boleto entrábamos con una entrada a 2, es decir, que era una vida bastante placentera, y pues ese fue el asunto, y además me gustó, y luego tuve la fortuna de tener una referencia extraordinaria, un profesor extraordinario en la facultad, que fue Enrique Bulf Alonso, que era catedrático de instituto, pero él estaba en comisión de servicios en la universidad como director del ICE. Él tradujo a Chomsky en el año 70. Él hablaba de lingüística funcional cuando todo el mundo estaba copiando a Jespersen.
vamos a ser claros, copiando a Jespersen, e incluso algunos no decían que era Jespersen, llevaban, esto es un libro que he desconocido. Bueno, sobre eso podía ser malísimo, pero no es el momento. Entonces, él era el único que auténticamente adujo el principio intelectual del rigor en el estudio de la lengua inglesa. Y a mí me lo transmitió, me lo dijo, tuve amistad con él, y él fue el que me orientó al estudio de la lengua inglesa de una forma seria, y fue, vamos, lo cuento siempre, que cuando yo me examiné de lengua inglesa con él, en un estrado como este, de oral, llego, me siento, y yo pues digo, ¿se ha preparado usted el programa? Digo, pregúnteme usted lo que quiera. Y dice, no le voy a preguntar nada, le voy a dar la matrícula de honor y el temario de cátedra de instituto. Y entonces ese verano me preparé el temario de cátedra de instituto, seguí el año siguiente, y bueno, quiero decir que ese fue el auténtico impulsor intelectualmente. Luego, desde el punto de vista también material, tuvo mucha fuerza Rafael Fente, que una vez me llamó a su despacho por un examen de esto, que le pareció que estaba muy bien y tal cual, y dijo que qué pensaba hacer yo en la vida. Y yo decía que seguir leyendo y salir con los amigos, pero claro, en verdad no tenía otro proyecto profesional. Dice, ¿no quiere usted ser profesor de universidad? Yo, igual que si me hubieran dicho si no quería ser un tambor del regimiento, es decir, que era una cosa para mí totalmente desconocida, aunque era respetada para mí los profesores, pero yo no tenía ningún interés. Y dije, bueno, pues yo, si usted quiere tal, y dice, sí, pues vaya al rectorado y a firmar el contrato, cuando ya había hecho. Entonces voy al rectorado, que estaba en la Facultad de Derecho, lo que es actualmente, eso era la universidad. Voy al rectorado y pregunto por un funcionario de personal, en lo que actualmente es el decanato de Derecho, que eso era el rectorado. Y dice, ¿tú eres Dueñas, que vienes de parte de don Rafael Fente? Sí. Y entonces me hace así, me pone 2 papeles, aquí tiene el contrato. Digo, pero son 2 sí, por si quieres ser becario de investigación o ayudante. O sea, que los tiempos que eran. Y digo, ¿y qué diferencia hay? Dice, hombre, que el ayudante tiene seguros sociales y el becario de investigación no. Digo, pues entonces, yo que he sido un hombre siempre de grandes convicciones socialdemócratas, digo, pues entonces... Yo creo que soy bisnieto de Enrique Wolf, porque Enrique Wolf, que era catedrático de instituto, con Rafael Fente, que también estaba muy interesado pues, en las cosas de la enseñanza y tal, hicieron unos libros magníficos, muy estructurales, como se hacía en la época, de bachillerato para la editorial Edelvives, que era la de los maristas. Y yo, como estuve en los maristas, pues estuve con esos 3 libros, y yo veía los nombres: Enrique Wolf Alonso, Rafael Fente Gómez, en BUP. Y en BUP leí, que me acuerdo perfectamente, de Arnold Wesker, Chicken Soup with Barley. No creo que en la carrera se lea Arnold Wesker, Chicken Soup with Barley. Y me acuerdo también de Major Barbara, de Bernard Shaw, pero en segundo de bachillerato. Entonces, cuando yo ya llegué a la universidad, no estaba Enrique Wolf, pero sí estaba Rafael Fente. Entonces fue como, los ídolos son de carne y hueso. Y entonces yo creo que seré como bisnieto de Enrique Wolf. ¿Teníamos algo más sobre Orígenes? Bueno, yo le iba a preguntar sobre cuál es el interés actual en esta filología inglesa que José Luis califica como moderna, transnacional y transcultural. Sí. O sea, ¿cómo te sigue interesando? Bueno, me sigue interesando en tanto en cuanto es la materia de la que he vivido, material, económica e intelectualmente. Me sigue interesando por lo que pueda tener trascendencia, independientemente de que de aquí a unos meses pues ya paso como los militares británicos poner red, ¿no? Ya soy jubilado. Con esa cosa horrorosa que dice ex, no, ex es si me hubieran expulsado. Seré catedrático jubilado, ¿no? Porque un alumno me escribió, querido es profesor, no le contesté, porque no... Claro, una cosa es antiguo profesor o antiguo alumno, claro. Nosotros somos antiguos alumnos, tú y yo, del PAL. Somos antiguos alumnos de la Facultad de Letras, pero no somos exalumnos. Si nos hubieran expedientado y nos hubieran expulsado, eso es como la exmujer. Bien, o el exmarido, o no. Bueno, pero quiero decir que en ese sentido, para contestar concretamente, yo sigo teniendo el mismo interés por la lengua inglesa y dentro de la lengua inglesa por la variedad del cambio.
Y, por tanto, al tener el interés por la variedad del cambio, en todas sus funciones y en todas sus realidades, que puede ser de ver periódicos, a ver novelas, a ver las retransmisiones deportivas, me sigue interesando cada vez más la perspectiva diacrónica. Cada vez más. Me interesó desde el principio, pero en los últimos años me interesa cada vez más. Y no la diacrónica simplemente como diacronía del siglo X al siglo XX, sino con las llamadas, como decía mi amigo, ese sí fue maestro, Pepe Mondéjar, las sincronías históricas. Es decir, cuando tú estudias el pronombre inglés, desde el ich, du, de, din, hie, hasta el you, me, haces una diacronía, siglo por siglo. Pero cuando te quedas a ver, por ejemplo, los verbos fuertes en Beowulf, eso es una sincronía histórica. Me interesan los dos niveles, que son también los niveles jacobsonianos de lo sintagmático y lo paradigmático. Eso es lo que me sigue interesando más, independientemente que me dedique de una forma más o menos, pero mi último libro, que es de estudios de anglosajón, es sobre eso, sobre sincronías históricas del siglo VIII al siglo XII. Es más o menos como tenía formulada una pregunta posterior, Bueno, sí. cuál era la evolución docente desde la gramática hasta pasando por la retórica, la pragmática y hasta la distintas sincronías históricas. Lo tenía formulado con tus palabras, porque ya sé yo Sí, pero no, pero que eso tiene un peso importante. Sí, pero lo que quiero decir brevemente es que esa evolución personal no es nada más que el cumplimiento de un programa. En un proyecto de vida tienes una serie de cosas. Y en mi proyecto de vida intelectual del inglés yo tenía claramente la idea de ver todos aquellos elementos que son fundamentales. Entonces a mí la retórica me interesó mucho desde mis estudios de filosofía del bachillerato y en la facultad, porque al estudiar, por ejemplo, a Kant o a Hegel o a Ortega, te das cuenta que todo depende del lenguaje. Como decía Heidegger, el lenguaje es la casa de uno. Entonces, pues... en el sentido filológico-lingüístico podía hacer el acercamiento a qué es la retórica. ¿Qué es la retórica? Pues el estudio de la expresión. ¿Y la expresión qué es? Pues expresión es lenguaje. Otra cosa es ser logocéntrico, nada más, o centrarse en lo gramatical. Pero es igual que en la física. Tú eres físico, pero tienes que saber matemática. Y entonces llega un momento determinado que también te tienes que meter a lo mejor en lo bioorgánico. Pues exactamente igual eso. A mí me ha interesado siempre, porque para mí el dictum jacobsoniano es nil linguisticum a me alienum puto. Eso está claro. Y bueno, ya una preguntita concreta. ¿Estaríamos haciéndole esta entrevista al profesor Martínez Dueñas si el profesor Morton Bloomfield de Harvard no hubiera muerto a final de los 80? Claro, son los futuribles, que también mis maestros jesuitas me enseñaron a no hacerlo, porque se podía llegar rápidamente al protestantismo. Claro. Claro. Bueno, si Morton Bloomfield no hubiese muerto, según se desarrollaban las cosas, probablemente me hubiera de Harvard y nos hubiéramos ido Fifi y yo y las niñas a Harvard. Bloomfield me tenía aprecio y así me lo manifestó su mujer. Claro, cuando yo recibí en casa una carta con el marbete negro y la señora Bloomfield que me comunicaba, claro, me quedé chafado. Primero por la muerte triste de esta personalidad intelectual, filológica, pero segundo porque ese programa se me iba. No sé lo que hubiese pasado. ¿Nos hubiéramos quedado en Harvard? ¿Hubieras abierto un despacho en Boston? Bueno, no, quiero decir que no sé, pero hubiera cambiado algo, ¿no? Hubiera cambiado algo. Lo que sí podía haber cambiado es mi vuelta a la Universidad de Granada. No digo, hubiera seguido en España, pero sí tenía claro que en esa época hubiera intentado irme un poco más al norte, más al centro. Yo, aclarando un poco los entresijos de la entrevista, esto es una cosa que yo sabía de una conversación hace 25 años. O sea, que esto no son cosas que estamos hablando todos los días, que si Harvard, tal. Entonces, un día en una conversación, in passing, pues yo en Harvard, Morton Bloomfield, un medievalista de nota. Entonces me tuvo que escribir su mujer, que se había muerto, tal. Y yo me acordaba y digo, esta es una pregunta buena. O sea que así es, pues como se conoce a las personas, ¿eh?
al hilo de la pregunta anterior, a mí uno de mis libros preferidos es este, Antigüedad, que además está editado magníficamente. De la Academia. De la Academia, Antigüedad y Tradición en las letras inglesas. Entonces, claro, uno ve el inglés antiguo, el inglés medio, las declinaciones, el Great Vowel Shift, que eso nos aterraba. ¿Y por qué cambiaron todas las vocales? Por eso el inglés es tan difícil. Bueno, y por eso nos ganamos todo en la vida, porque claro, como no se pronuncia nada como se escribe, pero ¿y eso por qué? Por el Great Vowel Shift, tiene la culpa. Entonces, ¿qué es la verdadera cultura en la historia de la lengua y la antigüedad y tradición en las letras inglesas? Pues el canto al origen en Beowulf, la creación del mundo en el Caedmon, el adiós a la vida en la muerte de Beda, la crónica anglosajona, el rey Alfredo y el estado del saber, a Elfric y los sabios benedictinos, Wulfstan y los sabios benedictinos también, el relato en la Inglaterra germánica, salto varios, la corte del rey Arturo, las referencias metafísicas en Shakespeare, el Señor de los Anillos, el almuerzo en el desierto. Entonces, para mí, este sí que sería uno de los... Y son unas notas, son unas ideas, pero esas ideas te llevan a otras. Entonces, uno lo lee, y si un alumno lo lee, pues probablemente no sepa que además de un videojuego, un juego de rol, una banda de rock noruega y una serie de Netflix, por supuesto, Ragnarok es un relato de Borges. Entonces, y eso está aquí también. Pero son esas ideas, ¿no?, que se sueltan en un momento para otro tipo de cosas y que son pues un conocimiento que lleva a la indagación y a lo que hemos aprendido, que es ser buenos alumnos y seguir en las vías en las que estábamos y prolongarlas. Entonces ese es el gran mérito de una vida maestra. En ese, digamos, establecimiento de vías, y estamos aquí muchos, pues 16 tesis dirigidas. Se dice pronto. Lengua y el estilo. Bueno, diré más bien el contenido en vez de todos esos títulos tan largos que les poníamos a las tesis. Nathaniel Hawthorne, de María Jesús Vicente. Análisis lingüístico de Edward Morgan Foster, servidor. Ahí no me criticaron nada en la defensa. La estructura lingüística en Stephen Dobbins, Rosa Morilla. Teoría comunicativa de la metáfora, Belén Soria. La traducción de los libros 2 y 4 de la Eneida por Henry Howard, El Conde de Surrey, Estudio métrico y estilístico, José María Pérez Fernández. Brita Sackville West, de Mercedes Salmerón. Ensayo de Virginia Woolf, Margarita Sánchez Cuervo. El caso de las Malvinas, discurso político de Eva Barahona. Estudio lingüístico y narrativo, el marcador discursivo en La Barraca y en árabe, codirigida con Miguel Haggerty. Registros de la argumentación con Lázaro Carrillo. Tipologías textuales, Blanca de la Puente. La invención poética en el siglo XVI con Rocío Gutiérrez Sumillera. Semiótica de la traducción con Óscar Jiménez de Bárbara Córdoba. Beowulf a Elfric y la métrica en inglés antiguo, Rafael Pascual Hernández, profesor de Oxford. Anglicismos en la prensa contemporánea española, Esperanza Nogueroles. ¿Cuál fue la más difícil de dirigir? La mía creo que no. No, bueno, vamos, difícil se Sí, tiene siempre difícil. como un adjetivo que Complicada, tiene que ver, compleja. Difícil no ha sido nunca por una razón muy clara, porque todos los doctorandos han sido personas dedicadas, estudiosas y enormemente resueltas. Pero si tuviera que haber dicho la más difícil quizá fue la que codirigí con Miguel Haggerty sobre los elementos discursivos de la Barraca, porque claro, yo no leo árabe, entonces tenía que ver el español, ver cosas en inglés y sobre todo coordinar el estudio de la gramática inglesa, de la gramática árabe, por lo que leía, con la gramática española y con el texto de Blasco Ibáñez, pues
me suponía una dificultad de esas, pues no digo como ver un partido de fútbol para mí, pero sí como de decir, bueno, aquí me tengo que poner, porque claro, yo Foster veo, Miguel Ángel ha hecho esto también, sé que vas a hablar de Journey Sense, vas a hablar de elementos de Fowler en descripción de personajes, y entonces pues me fijo a lo mejor, pues, que digo yo, en una nota determinada para ver la cita, la referencia, pero esa fue la que me costó más trabajo. Pero también es otra cosa que nosotros estamos aquí para servir, y a mí si me llaman de la Facultad de Traducción, en cuyo programa de doctorado estaba, para dirigir una tesis de un iraquí que es becario, pues claro, tengo que decir que sí, más con Miguel Haggerty, que en paz descanse, que era amigo y colega. Quiero decir que eso me resultó muy difícil. Por una parte, difícil también para mí, digamos, desde el punto de vista ético, ¿no? Porque decir, es una extravagancia mía, una excentricidad o una especie de añagaza soberbia para decir yo también. No, me plegué humildemente, decir, pues voy a ver cómo es esto, y lo importante es que salga la tesis. Salió, estuvo todo el mundo muy contento, y él es profesor en la universidad, claro, situaciones dificilísimas de Irak, en la Universidad de Bagdad. Me escribe felicitándome las Pascuas, tanto de la de Navidad como la de Resurrección, y es un hombre muy, muy reconocido allí también. Pero quiero decir, eso me resultó difícil, pero fue una cosa que dije, tengo que hacerla, ¿no? Como dicen los ingleses, jump into the deep end, tirarse en el lado hondo de la piscina. Bien, ahora hablando de la estancia de investigación, ¿qué estancia de investigación ha marcado, qué estancias en general ha marcado tu carrera académica? Bueno, tampoco he hecho demasiadas, pero lo más importante es la de Leeds, que fue todo un trimestre en la Universidad de Leeds, donde que fue el año 85. Yo acababa de ganar la juntilla, estaba intentando preparar la cátedra y tuve la suerte de estar en la magnífica biblioteca todos los días. Todos los días. Luego de gozar de una vida académica, profesional, académica muy grata, con unos hispanistas, unos anglicistas y unos lingüistas magníficos. Estaba allí Geoffrey Simpson, de catedrático de lingüística, y estaba Loreto Todd. Geoffrey Leach. No, Leach estaba en Lancaster. Bien, sí. En Lancaster, que también lo vi, estuve con él, pero y contigo también hemos estado allí. Pero, bueno, con Geoffrey Leach luego contaré una cosa divertida. Pero en Fifi estaba presente, ¿no? En Ámsterdam. Sí, cuando Geoffrey Leach estábamos en el museo, y entonces de pronto empieza a dar vueltas, ¿no? Y te dijo, ¿por dónde se sale, no? Sí, había una cristalera. Había una cristalera y no sabía salir, sí, nosotros mirándolo. Y él estaba muy preocupado porque no sabía salir del museo. Bueno, quiero decir, la de Leeds fue fantástica, porque además tenía, como de esas bibliotecas, como aquí también, pues había unas salas individuales que reservaba yo, dejaba allí todos los libros todos los días, el acceso a las revistas, que estábamos en ese momento formando la sala de revistas de aquí, la estábamos formando en ese momento, porque yo estaba en la comisión de biblioteca, y entonces estar allí, en una sala de revistas que era una biblioteca que tenía pues, 2.000 metros cuadrados, nada más que de revistas, encontrar todo, y eso fue, y luego hablar también, las sesiones que teníamos con Geoffrey Leach, con Geoffrey Simpson, aunque era hispanista, magnífico especialista del 19, de Galdós y de Aroja, Alex C.A. Longhurst, porque bueno, es Charles Alexander Longhurst, pero como vivía en Algeciras le llamaban Carlos, pero cuando estaba en Inglaterra era Alex, pero para los de Algeciras era Carlos, dice, me llaman Carlos. Pero, y con Alex Longhurst y todo esto fue impresionante, porque además era actividad completa, porque como estaba solo, pues Fifi estaba con las niñas aquí, vino a verme una semana, pero yo estaba allí, yo terminaba de dar la clase que tenía que dar, que era de traducción del inglés al español, del español al inglés, y ya está, estaba en el despacho, en la biblioteca, y luego había presentación de libro, pues presentación del libro que iba, luego había obra de teatro, pues obra de teatro que iba, luego había un profesor, que ha venido este profesor español, lo vamos a invitar a tomar una cerveza, no sabían en lo que se metían, pero quiero decir que entonces fue muy grata, esa fue magnífica. Además conocí a mucha gente, allí muchos profesores, ya te digo, de germanística, de anglística,
de español y portugués, bueno, además persona extraordinaria, y sobre todo también con esto termino, pues no fue estancia de investigación solamente en un momento de estudio, sino también de crecimiento intelectual mío, porque en las conversaciones esas me dejaban libros. Por ejemplo, allí descubrí leer a David Lodge. Que luego leímos todos aquí. Sí. Y que se prohibió. Sí, censura. Hubo censura, Pues, hablando de anécdotas, ¿qué pasó en una comida en un restaurante en Moscú con Emilio García Wiedemann y José Mondeja? Sí. ¿Qué pasó? Bueno, es que hubo varias comidas, porque comíamos casi todos los días en los restaurantes de los diplomáticos, pero no sé, ¿te refieres uno con unos chechenos o uno con unos...? Cierto comentario del profesor Mondeja. Sí, bueno, es que con Aquí los chechenos la memoria histórica la tiene Miguel ¿Hicieron Ángel. comentario? Ah, sí, eso. Nosotros estábamos en una residencia de la universidad. Que no está preparada la... Con una residencia de la universidad, de la cual habían echado de unas habitaciones a los estudiantes que estaban hacinados 4 o 5 allí de forma soviética, y nos habían puesto en esas habitaciones a nosotros solos. Yo vivía en una habitación con 4 literas y una bañera y una manguera a modo de ducha, pero bien, pero vivía, y Pepe Mondejar tenía otra, pero él decía que, pero yo no tengo frigorífico, vosotros no. Digo, bueno, tú tendrás frigorífico y nosotros no, pero entonces te llevamos nuestras cosas a tu frigorífico. Bueno, y tenía una televisión, y digo, yo tengo televisión. Digo, ¿para qué quieres tú una televisión? Porque, claro, ponía, no había escatado, no había sobre y él ahí mirando. Bien, pues entonces, nos íbamos los 3 a comer a un restaurante de enfrente, que era un restaurante georgiano bastante bueno. Pero claro, allí tenías que negociar todo, la bebida, y era un restaurante fundamentalmente de diplomáticos y de mafiosos. Sabías que era mafioso porque llevaban con unos BMs y unos Mercedes impresionantes sin matrícula, porque estaban robados todos. Y entonces estaban allí sentados. Y en un momento determinado estaban hablando y le dije, Pepe, ten cuidado con esta gente. Y dice, es que eso es la mafia. Claro, se levantaron todos y nosotros no sabíamos pagando la cuenta y yéndole. Pero otro día, eso es que creí que a lo que te refería, vimos a unos de esos levantarse. Al jefe no, el jefe se lo notaba porque era mayor, tenía el pelo canoso, estaba muy bien vestido, con un relojazo y hablando y tal, y le hizo una seña a los de al lado y salieron y trajeron a uno con un trajecillo allí y le dieron un rapapolo en ruso, un rapapolo muy grande. Y nosotros allí comiéndonos el hachipuri, que es como una saladilla con queso. Nosotros tomando nuestro hachipuri y tal, con la cerveza, y al otro diciéndole cosas. Y entonces cuando termina de decirle cosas, el otro le besa la mano y le dice que se lo lleve. Y de pronto empezamos a oír ruido y estaban en uno de los BMs dándole escalamonazos. Claro, y nosotros seguimos con el hachipuri, claro. Y otra vez también me pasó, y con esto concluyo, por los restaurantes de Moscú, que eso podría ser para escribir un ensayo narrativo impresionante. Porque Bueno, hay un librito de... Hay un librito, sí, tengo un libro, Diario de Moscú, que está en la biblioteca, pero esas cosas no las cuento ahí. Llegamos y no había mesa, y entonces nos dijeron, claro, nos vieron con chaqueta y corbata y un maletín, que veníamos de no dar clase en la universidad porque teníamos prohibido dar clase. Decían, viajen, claro, porque una vez se le ocurrió decir a Mondejar que él tenía secretaria y tenía ordenador y tenía fotocopiadora, y entonces dijeron, no le hagáis caso, son mentiras capitalistas burguesas, cosas así. Claro, todo así. Y total, que en ese sitio nos vieron así y nos sentaron unos georgianos, que eran hombres de negocios. Y entonces nos sentamos con ellos, estuvimos allí, pedimos cerveza, y la camarera nos tenía manía porque nosotros nos llevábamos generalmente la cerveza. Cuando no tenían cerveza, decía, pajausta, piro, niet piro. Entonces decíamos, pues, champánska, tal. Y cuando no había cerveza, yo llevaba en un bárbaro grande todo lleno de botellines de cerveza, por si no había cerveza. Y entonces nos tenía manía y no nos quiso dar el abridor. Y nos quedamos así, y el georgiano dice, no hay problema. Dijo, Yuri. Y Yuri hace así, ras. Así, ras. Yuri, muy grande, con un traje impecable de Armani y un bulto aquí enorme. Y Yuri se me sienta al lado también, empieza a hablar conmigo y dice, si les hace falta algo. Y digo, pues precisamente nos gustaría
un palco en el Bolshoi para la ópera y tal. Dice, estoy diciendo cosas de negocio serio, si necesitan combustible, si necesitan armamento. Nos quedamos así, nos tomamos la cerveza. Pero era muy divertido, era muy divertido, se podía contar. Pero eso era el restaurante. Pues nada más entrar en el departamento como becaria de investigación, pues José Luis ya enseguida me habló de la importancia de ir a los congresos. Y yo, claro, no tenía ningún resultado de investigación, porque evidentemente llevaba solo unos meses. Pero me animé a ir a un congreso de Pala, ese famoso congreso de Ámsterdam, donde conocí a gente como Jeffrey Leach, o a Michael Tullan, Paul Simpson. Así que pues no tuvo mucha relevancia desde luego en mi currículum, pero en mi formación pues sí, porque estas personas pues, luego han colaborado con nuestro departamento, con nuestro grupo de investigación. Y la verdad que en estos congresos de Pala pues se hacía equipo y además, bueno, The Poetics and Linguistics Association, por si alguien no se acuerda de lo que antes ha dicho Miguel Ángel. Se hacía equipo y también nos íbamos conociendo mejor entre nosotros. También allí conocí a Fifi y pues además de pasarlo bien, pues fue una experiencia pues importante. 5 años más tarde, pues Pala se celebra aquí en Granada. Y yo quería preguntarte qué ha significado Pala para ti y para el grupo de investigación, para el departamento. Pues algo bastante importante, concretamente en ese Congreso de Poética y Lingüística de aquí de Granada, pues lo organizamos con Marta Falces, que fue un gran avance el poderlo organizar. Lo hicimos muy reducido, lo hicimos en plan de congreso, no de eso de 100 personas, para que no hubiera más, por ejemplo, para reservar, tuvimos el comedor de la facultad con la comida preparada todo muy bien, café, todo, pero 100 personas, lo preparamos muy bien y supuso ese congreso, diríamos, la presentación en Pala de todo nuestro grupo. Y luego para mí la poética y lingüística fue eso, una suma de ver los estudios de retórica, estilística y tal, y los estudios lingüísticos con una serie de personas que veníamos de lo mismo, ¿no? Porque Michael Tullan era un magnífico lingüista, pero un especialista en cuestiones discursivas. Jeffrey Leach, exactamente igual. Mick Short, exactamente igual. Entonces, para mí eso supuso, pues, como... fue entrar en un grupo de estudio y de personas muy especializadas, en lo cual yo, pues, estaba navegando con rumbo, pero sin una decisión completa, ¿no? Y entonces fue magnífico. Como en su momento fue cuando constituimos, porque yo soy el número 12, iba a decir el 13, no, pues soy afortunadamente el 12, de la Asociación de Lingüística Española, AESLA. Lo hicimos en un despacho aquí arriba, Rafael Fente, Fernando Serrano, Luis Quereda y Rafael Monroy, Aquilino Sánchez, y igual que esa, ¿no? Lo que pasa es que la otra tuvo una dimensión diferente, en cambio esta fue lo más cercano a lo que podía ser pues una peña de amigos, ¿no? De amigos con intereses, no de amigachos, ¿no? Pala ha sido para mí muy importante. Primero porque he podido ir con vosotros a muchos sitios. Hemos conocido personas muy interesantes y lo hemos pasado también, porque recuerda que sí, en Ámsterdam nos recorrimos todos los canales con unas cuantas cajas de bebidas y además cuando se nos acababan parábamos en los bares que tenían un muelle en el cual del barco pasábamos a él. Oye, el barco llevado por un contramaestre de la Real Armada Británica, que era el novio de una de las profesoras jóvenes, ¿no te acuerdas? Sí, sí. Dice, yo os invito a mi barco, y era suboficial de la Armada Británica retirado, tío joven, con 30 y tantos años, y lo llevó en su barco por allí, pero claro, él conocía todos los muelles de atraque de las tabernas por la parte de atrás, a la cual subíamos de forma correspondiente. Pues en estos congresos de Pala, yo he sido testigo de cómo José Luis despertaba admiración en estos expertos en lingüística y en poética por sus conocimientos de lingüística, de literatura, de historia y de este español que sabe tanto. Y yo creo que un efecto parecido también a el que ha causado Rafa Pascual en Oxford, porque, bueno, y en Harvard. ¿De dónde ha salido este español que sabe tanto de inglés antiguo? Y claro, ahí le preguntaban por su maestro. Se han interesado por su maestro y José Luis ha sido invitado a Harvard y a Oxford.
Así que quería preguntarte qué tal fueron esas visitas a Harvard y a Oxford. Pues visitas extraordinarias, por supuesto lo personal y lo intelectual, pero sobre todo lo personal no en el ego, sino en el tú, es decir, poder estar con Rafa Pascual en Harvard y estar en el Scholars Club de Harvard con una serie de personalidades importantes. Eso pues me gustó, sobre todo hablarle a norteamericanos de anglosajón y claro, o a un grupo de grado y de posgrado en Oxford, de New College, de hablarles de anglosajón. Pues claro, era una cosa, por eso digo, un español que ha habido, que han sido claramente cicateros, decían, los españoles no podemos hacer lo mismo que los ingleses. Digo, eso es absurdo, es exactamente igual que decir, los norteamericanos no pueden hacer lo mismo que los ingleses, no puede haber hispanistas norteamericanos, no puede haber especialistas en latín vulgar en Canadá, pues igual. Entonces, que se dé cuenta de ese internacionalismo que es el mundo del estudio. Y a mí lo de Oxford además me resultó, Harvard me resultó interesante. Yo había estado en un congreso hace unos años y conocí algo de esto, pero no había estado en la universidad como tal. Había estado en la universidad pues porque se celebra ya el congreso. Pero entonces estar en Harvard me resultó muy interesante con las personalidades del mundo de la germanística y demás. Pero en Oxford me resultó muy interesante porque Fifi y yo habíamos estado en Oxford un verano en un curso de posgrado en Exeter College. Y fue revivir eso, de que estuvimos ahí de recién casados y estudié mucho, lo pasé muy bien, además estaba becado en un curso de posgrado bastante interesante y volver a Oxford de una forma con la única, lo que ocurre con los años, ¿no? Lo que pasaba también en Madrid, de vez en cuando, cada vez que volvía al año siguiente, que llegaba a Oxford, y yo me acuerdo en Exeter College, había enfrente una zapatería magnífica y una estupenda tienda de licores, ya no había una tienda de esas que vendían camisetas y cosas de estas, ¿no? Y luego había una taberna magnífica que se llama The Mitre, magnífica, que ahora es parte de un college, es un almacén, vamos, lo tienen como de almacén. Está la misma taberna que se llama The Mitre, que se bajaba y estaba una mitra muy bonita, lo mantienen, pero eso ya es de un college, ya es nada más que para... Quiero decir, que fue también revivir un poco los intereses de la juventud. Lo único que sigue estando exactamente igual que de enfrente de la habitación que yo tenía, estaba Blackwell's. Eso sí. Y la gran librería a la que yo iba siempre, que estaba enfrente en Broad Street, ahora es una tienda de pantuflas y de cosas de esas. Me quedé... Pero vamos, me supuso mucho por eso, estar con gente dedicada al mundo del estudio del anglosajón, del estudio de los orígenes de la lengua, y luego sobre todo hablar, ¿no? Con un grupo de 40 personas que hacían preguntas y que pues era muy interesante, y con Rafa Pascual, ¿no? Que eso ya es una cosa impagable, de amistad y de inteligencia y de simpatía. Muy bien, por tocar todos los temas y también mezclar en un poco lo académico y la gestión. La profesora Soria y yo hemos formado parte del grupo de investigación desde el principio y muchos de los presentes, o en algún momento, texto y discurso en inglés moderno. En todos estos años de actividad hemos tenido pues, encuentros, el simposio, que lo tenemos la semana que viene, y en el 2019 publicamos el libro Homenaje porque se cumplían los 25 años del grupo. Pero yendo a la parte más de gestión, según la experiencia como responsable, ¿cuál es el papel que pueden tener los grupos de investigación ahora, a diferencia de los proyectos que ha hecho que los grupos pues, prácticamente se descapitalicen? Entonces, ¿se deberían, en tu opinión, crees que se deberían mantener como hasta ahora, con esa pequeña dotación económica, o quizá ya dejarlo morir, ¿no? Y centrarse en proyectos? ¿Qué actividades pueden hacer los grupos, todavía? Yo considero que el grupo de investigación, yo como soy tradicional, conservador y liberal, creo que deben de seguir existiendo. Se les debe de dotar de otra estructura, pero eso lo tienen que hacer los propios miembros del grupo. Es decir, los miembros del grupo pueden hacer, pues, constituirse en formar un proyecto de I+D, también, como se ha hecho. Deben de también darle como hemos hecho nosotros, darle una publicidad periódica, clara, porque el grupo de investigación, soy el grupo de investigación y me sirve para luego, cuando solicito la
la habilitación, la acreditación de titular que venga. No, pues estar en el grupo, reunirse en el grupo, como hacer nosotros, comentar las tesis doctorales que se están dirigiendo, porque el grupo estamos nosotros, pero yo cuando empecé, yo era el único numerario, como se dice ahora, permanente, profesor permanente, y los demás estaban o con contrato o eran becarios. Entonces, eso es lo que hay que incrementar. Por una parte, el que el grupo sea un semillero de formación, y luego buscarle salida, por decirlo claro, una salida alternativa, pero se debe mantener, porque hace mucha cohesión, porque si no se queda el departamento universitario en un convento franciscano, cada uno en su celda. Sí, fijaos como muchos departamentos, cada uno en su celda, y sale de vez en cuando buenos días, buenas tardes, si alguno lo sabe decir todavía, y luego todo el mundo, sí, yo he publicado esto, pero no hay ese auténtica conjunción que es el grupo, que nos reunimos 7, 8, 10 personas, y igual que nosotros, otros, los de X o los de L, y eso es fundamental. Yo creo que el grupo de investigación ha sido uno de los grandes hallazgos de la universidad en los años 90. Y lo que pasa es que, claro, también cada grupo ha de buscar su propia identidad y su propia proyección, porque tampoco se debe de estar esperando que no hay dinero, pero nosotros hemos conseguido dinero con los congresos. Cuando hemos hecho el congreso que hicimos del texto fracasado, sacamos dinero, y ese dinero al grupo. Entonces, ese tipo de cosas hay que irlas haciendo, ¿no? Entonces, mi respuesta es totalmente afirmativa. Sí, debe seguir el grupo debe buscar sus salidas, y luego los componentes del grupo tienen que estar muy bien seleccionados para ver cómo esa proyección se coordina perfectamente. Bien, pues una cosa que me parece a mí admirable de José Luis es que la manera que tiene de combinar el estudio del inglés antiguo con la docencia, y a la vez con la traducción e incluso con la escritura creativa. Hemos tenido recientemente conocimiento de que José Luis ha cogido un poema épico anglosajón, ha hecho una traducción poética y le ha puesto un poema inacabado, y le ha puesto un principio y un final. Esto ha culminado con la inestimable colaboración de Rafael Ruiz en una magnífica escenificación que hemos tenido aquí en la Universidad de Granada con el grupo de teatro y danza. Entonces, este modo de aunar tantos aspectos y que luego salga esta manera que me parece a mí una celebración de todos estos aspectos y que culmina en esa escenificación, pues me parece que es algo que es muy destacable. Y bueno, al hilo de esto, pues me gustaría saber cuáles son tus inquietudes de escritura creativa, si has hecho algo, si no, o cuándo empezaste. Bien, yo he de decir claramente, como soy aristotélico, yo no soy creativo, soy mimético. Si fuera creativo, pues haría cosas nuevas. Yo lo que hago es ver un elemento y, como ejercicio de estilo, lo recreo según la necesidad. Porque lo del poema de Fayette Finsburg fue ya terminando la pandemia, que estaba preparando un libro que lo iba a mandar a la editorial, a Tirant, el del estudio de anglosajones, y digo, todo esto que he hecho es de elementos de prosa, de estudios de crónicas, de estudios de explicación del ensayo. Digo, pero a mí, que me gusta la poesía como lector, no he hecho nunca nada de poesía anglosajona. Digo, voy a ver un poema anglosajón que me haya costado mucho trabajo y que no haya leído bien, de Fayette Finsburg. Cogí una buena edición que tenía en casa y me di cuenta que es que no lo había leído mal, porque, entre otras cosas, el poema es que es incompleto, porque son solamente 40 versos que quedan de un manuscrito que se quemó. Entonces, yo primero me lo estudié y lo traduje, hice una transposición creativa, como decía Jacobson, al español, manteniendo elementos de ritmo, de rima, de elementos léxicos contextuales. Y luego me di cuenta y digo, pero esto queda así muy poco, porque esto no se va a entender. Y digo, voy a ponerle un principio y un final. Pero una reconstrucción, igual que un arqueólogo, cuando se encuentra una vasija, pues con el trozo de vasija, por medición, por una serie de cosas, reconstruye la vasija. Pues yo es lo que hice eso, pero no soy creativo. En la vida, creativos son los poetas, los escritores. Yo soy mimético. Ahora, mimético, riguroso, detallado y, si me quieren, un poco a veces, diríamos, ocurrente. Pero no, mimético totalmente. Entonces, mi interés es eso, es seguir haciendo eso. Ahora tengo un proyecto también de traducción de poemas anglosajones poco conocidos,
y para hacerles una traducción. También estoy viendo algunas cosas que me interesan de la Biblia, las Biblias inglesas, la de 1611, que directamente de los textos originales, y las católicas de Douay y de Gand. También hacer un estudio léxico de eso. Me interesa eso, pero es mimético. Lo que pasa es que, claro, parece creativo porque se sale de lo más usual, pero que conste que totalmente aristotélico. Hay un patrón y ese patrón yo lo reproduzco y le añado lo que es necesario, pero es una reconstrucción estilística. Y eso sí lo voy a seguir haciendo, y lo he hecho desde siempre, desde niño. De niño, que escribí yo una novela que se llama El miedo se come, pues, que hice 2 ejemplares, estudiando preparatoria de ingreso, y fui porque había leído en casa de mis padres, por lo de Agatha Christie, no sé qué, digo, pues voy a hacer una novela. Entonces hice una novela de 3 páginas. Mimética también. Mimética también. De las películas y de eso. ¿Sí? No, pero siempre me ha gustado lo mimético. En bachillerato también cogí un poema y lo ponía con otras palabras, sí, pero son ejercicios de estilo. Sí. Son ejercicios de estilo. Sí, como la reseña esa. Como la reseña, claro, ¿qué hice ver? ¿Cómo que hacen las reseñas? ¿Qué libros absurdos hay de la pragmática de la mente y de la religión conocimiento? Y digo, pues ya escribir. Y lo que he dicho, pues eso es mimético totalmente. Bueno, yo creo que también ha sido maestro en el sentido institucional, por el ejemplo de ese respeto institucional, esa manera de darse siempre, de estar para el departamento. Ha sido secretario, director, ha estado en todas las comisiones, en un departamento además en el que hemos llegado a tener hasta 80 profesores y solo 2 o 3 catedráticos, a veces 4, pero pues claro, estaba en todas las comisiones, en todas las oposiciones, ha estado, y bueno, también porque al tener un perfil tan amplio, docente e investigador, pues estaban las de lengua, en las de literatura y en todas, aquí y fuera. Entonces, realmente la contribución ha sido muy importante. También ha estado en tribunales de habilitación nacional, así que considerando tu gran experiencia en comisiones de adjudicación de plazas, ¿crees que el sistema necesita modificarse? ¿En qué línea? Vamos, no es el momento, porque tiene que erradicarse lo actual y tiene que hacerse algo que conjugue 3 factores. Claro, la objetividad, la calidad universitaria, no solo de quién va a recibir esa condición de funcionario, sino la calidad universitaria que necesita la universidad. Y otro factor muy importante es que haya una transparencia clara nacional, que no se empiece a dejar todo, como en la nueva ley esta que ha pasado, a los separatismos periféricos, para utilizar la autonomía como bastión contra lo nacional, para evitar los contratos con tribunales y comisiones de profesores de otras universidades y demás. Entonces, yo creo que sí hace falta una reforma seria. Con eso digo que el momento en que se hizo la habilitación no fue el mejor, pero sí es un sistema auténticamente que podía haber funcionado si hubiera seguido otra perspectiva. Porque, como sabéis, en la habilitación se hacía un tribunal con 7 catedráticos, o catedráticos y titulares cuando era de titular, y el problema que tenía es que la habilitación tenía solamente unas plazas. Y claro, lo importante era dejar habilitado a todo el mundo y que luego la universidad, esa sí es la auténtica autonomía universitaria. Yo estuve en unas que era Madrid, Barcelona y creo que era Valladolid y otras tal. Entonces, los únicos que la sacaban se adscribían a eso, pero había gente que aprobaba, es decir, numéricamente aprobaba. Esos son los que debían de haber seguido habilitados y en su momento, como ahora con los acreditados, su universidad, si tenía presupuesto y capacidad, creo que la habilitación ha sido lo más parecido a los sistemas británicos y alemán, que conozca, que funciona, creo. Y eso, pero se tenía que haber perfeccionado, puesto en marcha. ¿Qué hay? Pues la enemistad del profesorado nacional. Que oye uno de la nación y el Estado ya vamos a hacer nuestro reino de taifas. Y ahora se está haciendo un auténtico, una república de taifas totalmente nociva y contraproducente. Pero por eso digo, creo que el camino iría por ahí. Hay que planteárselo en serio. ¿Qué queremos? ¿Una universidad buena o que estén colocados los nuestros para los nuestros con los nuestros? Esa es la idea.
Entonces creo que debe ir por ahí. Sí, sí. Para completar el pequeño bloque institucional, el profesor Martínez Dueñas ha participado en 4 planes de estudio. No sabía si eran 5. Creo que son 5. Creo que tenía la duda. Bien, en ese permanente proceso de reformulación, o de cambio, ¿has percibido verdaderos cambios cualitativos o han sido solo semánticos? Eso es una cita intertextual del Ideal del otro día, un artículo del profesor Martínez. Sí, hubo un momento en que se hizo un cambio profundamente semántico, de sentido, de significación, de significado, que fue cuando conseguimos el título de grado licenciado en Filología Inglesa, 5 años, 300 créditos, y que era todo, en nuestro caso, vamos, de las clásicas o de hispánica, todo en nuestra materia, con algunas materias complementarias muy bien dispuestas. Esos 300 créditos, ese fue el momento mejor. Y además, bueno, quiero decir que yo estuve de presidente porque hubo dos planes, ese y una reformulación que se hizo luego, que se podía hacer en 4 años en vez de en 5 y demás, que estaba Manolo Jiménez Raya también, estuvimos varios. Y para mí ese fue el mejor momento de plan de estudios, porque el plan de estudios que yo hice de plan 56 era bueno, pero tenía 2 años de comunes, que no está mal, pero es que eran nada más que 3 de especialidad. En cambio, en ese que aprobamos en el año 93, 94, eran 5 años y de los cuales de especialidad eran 4 y medio. Y ese fue muy bueno, que fue el que tuvo Rafa Pascual, que tuvo Rocío, y ese fue muy bueno. Y ese fue el momento en que yo dije, hemos llegado. Pero luego vino el tío Perico con las rebajas, y entonces pues nos dice, no, 300 créditos no, 240. Y 4 años y poniendo otra asignatura y tal. Y ya las asignaturas que son de 12 créditos, no. Ejemplo, lo digo por humildad. Historia de la lengua, teníamos 18 créditos. 12 obligatorios y 6 optativos. Es decir, y se ha reducido a 6 obligatorios. Digo, afortunadamente hubo mucha inteligencia en la lengua inglesa, la lengua 1 y 2, se hicieron gramática inglesa 1, 2, 3 y 4, perfecto. Pero en otras materias ha habido una auténtica desbandada cognoscitiva, ¿no? Pero por eso digo que ese momento fue muy bueno. En Professing Criticism, Essays on the Organization of Literary Study, de 2022, el profesor John Gilroy habla de la reducción del capital cultural de la literatura y como consecuencia la reducción del alumnado, el presupuesto para las humanidades, la fusión de departamentos, menos plazas. Esto es evidente en Estados Unidos, es notorio en el Reino Unido y me temo que es lo que nos viene. Entonces, comparte el profesor Martínez Dueñas que en España también hay tanto una crisis de las humanidades como crisis de legitimación de la disciplina filológica, relevante solo, como dice el profesor Gilroy, para lo que él llama el profesoriat. Sí, con la inteligencia. Sí, vamos, hay una cosa objetiva, que es la nueva ley de universidades, que yo recomiendo que se lea, porque todo el mundo saber, es como el cazador que no sabe la ley de caza. Pues, hay que leerla, hay que estudiar y saber lo que se viene encima, porque lo que se viene encima es mucho peor, que es el Real Decreto de octubre, en el cual se disuelven los departamentos actuales, se disuelven las áreas de conocimiento. Sí, eso es lo que ha estado pasando en Estados Unidos ya. Y tú puedes acabar dando fonética española, si no hay grupo esa tarde. Quiero decir, eso es muy malo. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo me acuerdo cuando hace 20 años en Estados Unidos se disolvían departamentos y en Inglaterra, en vez de reformarlos, sino simplemente... Porque había cosas inteligentes que decían. Por ejemplo, yo me acuerdo en Leeds que había un departamento de latín, otro de griego, otro de clásica. Y dijeron, no, departamento de estudio antiguo. Y era normal, los de historia antigua, los de hebreo, los de árabe y los de clásicas. Pero era un departamento potente. Eso sí, pero y cada uno con su disciplina. Ahora, lo que se viene encima es malo. Yo creo que el mal es eso. Pero no hay que lamentarse. Ay, yo creo que cuando uno se queja, lo hace mal. Uno no debe quejarse, uno debe de analizar las situaciones y ver críticamente las posibilidades de mejora. Y las que no son posibilidades de mejora, pues como se suele decir, pues, hundirse en el barco, en el puente de mando, saludando el retrato del rey, pero ya está. Quiero decir, tampoco vamos a hacer grandes tragedias, ¿no? Ya tampoco es que esto no lo aguanto. No, mire usted, yo hago esto, lo puedo hacer, que no lo puedo hacer, pues ya está.
Es como, me acuerdo que le dije yo a una profesora que llegó porque había un problema de un grupo, de un aula, gritando y llorando al despacho. Digo, vamos a ver, ¿te han pagado este mes? Sí, ya está. ¿Estás sana? Bien, pues entonces, ¿problema que tiene? Habla con fulano y mengano, os sentáis ahí, lo resolvéis y me dais a mí la solución. Pero que esto no es una tragedia, las tragedias son las griegas. Quiero decir, que creo que las situaciones lo que hay que hacer es resolverlas. Y para resolverlas hay que analizarlas, hay que ver cuáles son las posibilidades. No hay que mezclar la realidad con el deseo, pero sí hay que mezclar la objetividad con el deseo, qué es lo que se quiere y qué es lo necesario, qué es el hecho. Y por eso creo que estamos en un momento muy difícil, muy complicado, innecesariamente buscado, porque ha venido nada más que por los poderes políticos, porque la universidad no ha hecho nada. La conferencia de rectores la han ninguneado totalmente para la nueva ley. Y claro, aquí debe haber una reacción. La de decanos también. La de decanos también. Es decir, que eso está claro, que es así. Bueno, pues yo objetivamente a la trayectoria académica, investigadora, docente, de gestión, a la progresión del conocimiento en la dirección de trabajos de grado, de máster, doctorales, a la difusión de todo esto, objetivamente se le puede poner el sello misión cumplida. Ah, sí, sí, sí. ¿Tienes la sensación de misión cumplida o te queda algo importante sin cumplir? Hombre, me parece muy bien el símil con misión cumplida, sí, porque tampoco voy a ser tan presuntuoso. Yo tengo muchas cosas, no, es que he tenido mucha suerte de amigos, de eso, por supuesto, de mi mujer y mi familia que me han apoyado siempre, pero que las cosas me han salido bien. Y lo que me ha salido mal es porque lo he planteado yo mal. Pero quiero decir, sí, es cierto. O sea, que las cuestiones me han salido, el grupo de investigación, los libros que hemos hecho, bien, pero no decir, me quedo con esto. No me quedo con nada, me voy tranquilo, de que lo que he podido proyectar y lo que hemos podido colaborar se ha hecho. Que si siguiese haría más cosas, sí, pero afortunadamente recibí de Hacienda la semana pasada mi jubilación forzosa para el 30 de septiembre y ya he cumplido esta etapa. Me voy con muy buen sabor de boca, por supuesto de afecto, de amistades, tanto personales como intelectuales. Y que hay cosas que podía haber hecho mal, por supuesto. Por ejemplo, estaba pensando en cuestiones de nuestro departamento cuando estaba de director, que arreglamos muy bien, eso sí, la cuestión económica, con la Comisión de Economía. La cuestión docente se empezó a mejorar un poco en el plan, pero a lo mejor podíamos haber hecho unas comisiones más preparadas. Pero bueno, quiero decir, siempre queda en la vida, es que si no, no sería una normal del todo. Es decir, lo he hecho, pues claro que me he equivocado, me he equivocado muchas veces hasta ponerme la camisa, ¿no? He puesto una camisa que no correspondía, ¿no? Quiero decir que sí, que me voy con tranquilidad, ¿no? Me voy con tranquilidad. Y también si me pongo a pensar y a repensar, pues lo de siempre nos queda, como decía Mallarmé, queda el espíritu de la escalera, ¿no? Cuando terminas la tertulia y bajas por la escalera, pues, yo debía haber dicho esto y lo otro. Es que si no tuviéramos el espíritu de la escalera, pues no seríamos seres humanos. Es decir, seríamos máquinas que lo hacemos, ¿no? Son las tres cuestiones a mí que me han ayudado en la vida, los tres objetos mentales: el espíritu de la escalera, el asno de Buridán, que es el burro que no sabe por qué camino seguir, se plantea esa realidad, y la navaja de Occam, ¿no? Entiano sum multiplicanda praeter necessitatem. Entonces, ese tipo de cosas a mí me han ayudado. Por tanto, me voy tranquilo, sabiendo que podía haber hecho cosas mejor. A lo mejor no podía haber no tenido una mala contestación a ti en un momento determinado, o a ti pues no haberte aceptado la segunda copa. Quiero decir que siempre hay cosas que mejorar, pero somos seres humanos, es decir, estamos llenos de imperfecciones, y lo que hay que hacer es mejorarlas, sobre todo para no molestar. Esa es la idea que yo he tenido siempre, profesionalmente. Muy bien. Bueno, pues José Luis ha sido miembro primero y presidente después de la Academia de las Buenas Letras, y me gustaría saber pues cómo empezó tu colaboración y qué papel tiene actualmente, que nos comente un poquillo. Bueno, pues yo eso de decir que fue una de las grandes alegrías y sorpresas que me dio mi amigo Andrés Soria, que siempre me da buenas alegrías y sorpresas, que me llamó un día para decirme que se va a votar esta semana
tu incorporación a la academia. Digo, pero yo no le he propuesto. Y digo, no, pues te lo hemos propuesto nosotros, porque creo que fue él y Juan Baro, que creo que estaba puesta por ahí. Y digo, pues yo encantado, pero que no te preocupes, que sí. Salí y fue primero una gran alegría, porque yo soy un hombre de sentido institucional, y una institución en una ciudad como Granada de buenas letras para mí era un hallazgo. Y me resultó muy grato. Luego, por estar con los académicos, que nuestra academia es que es una academia, como dice Andrés, que no es antigua, que no es real, pero es de buenas letras. Entonces, estamos novelistas, poetas, periodistas, filólogos, juristas, historiadores. Y es eso constituye un vademecum bastante potente de nuestras reuniones, de hablar de los puntos de vista. Eso a mí me ha enriquecido mucho. Y luego lo de la presidencia, pues fue una de esas cosas que, como decía mi amigo Pepe Gómez Soliño, rector de La Laguna, que le cayó el poder. Dice, a mí no me ha gustado el poder, un hombre muy... tú lo conocías, ¿no?, a Pepe Gómez Soliño. Y decía, yo no soy un hombre de poder, pero soy un hombre que está con el poder. Y me cayó el rectorado y me zumbé, claro, saqué presupuesto, tal, pero pues a mí me pasaba igual. Yo no soy un hombre de decir querer puestos, pero que si me vienen y creo que razonablemente no puedo hacerlo muy mal, pues lo acepto. Entonces, cuando me dijeron, Antonio Chicharro, cuando salimos de una junta general ordinaria un lunes, me dice, quiero hablar contigo. Y pensé, claro, tenemos amistad, digo, pero me lo ha dicho de una forma, me parece que es que le debo dinero, a ver si... Pero, y tú, y digo, verás, cuando dicen tú, va a ser el próximo presidente. Digo, mira, presidentes aquí hay muchos que pueden serlo, yo llevo un año. Llevaba justamente, 2 años. Llevo 2 años. Sí, porque lo hemos hablado, porque la Junta de Gobierno quiere que seas tú. Digo, pues ya está. Y me resultó también como un ejercicio de servicio. Estudiarme bien. Yo era censor, que era lo que quería haber querido ser siempre, porque es sabérselo de estatuto, el reglamento del régimen interno, y de vez en cuando decir eso sí, eso no. Y ya está. Pero claro, ya lo tuve que aplicar de otra forma, con una magnífica Junta de Gobierno, pues llevamos a cabo la academia. Pero yo lo que he sido es presidente de la Junta de Gobierno, pero quien ha funcionado es la Junta de Gobierno. El tesorero, el censor, el vicepresidente, el secretario, esos son los que han funcionado. Y yo lo que hacía era ver qué opinaban, porque claro, como cuando estaba yo de director de departamento, llevaba una cosa del ministerio. Y entonces yo decía, oye, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué os parece? Yo pienso esto. Y entonces cuando llegábamos aquí al Consejo de Departamento, entre los 4 de la Junta de Dirección, ya habíamos resuelto qué es lo que había que proponer. Y salía el 99%. Entonces eso es lo que... Y yo, pues lo que he aportado a la presidencia, pues sí, organizar ya los ciclos, buscando un equilibrio entre lo local y lo nacional, lo internacional, lo universal y demás, ¿no? Porque según nuestros estatutos, la misión de la academia es la difusión del conocimiento sobre las literaturas y la historia de Granada, de Andalucía y de España. Entonces, pues, en ese sentido ya podía yo... España y el Reino Unido, por ejemplo, en algunas cosas de libros y demás. Con lo cual, pues, ha sido una de las etapas y está siendo porque ahora ya el 7 de abril, Viernes Santo, cumplí 70 años. Y entonces en ese momento dejé de ser letra L de la academia como numerario. Soy supernumerario. Lo cual me gusta mucho lo de super. que soy más que Andrés es numerario, pero yo soy supernumerario. Claro. Y entonces los supernumerarios no tenemos voto, pero tenemos voz y tenemos la consideración. Y es enormemente gratificante, ¿no? Y además me gusta mucho eso de ir a las reuniones y solamente de vez en cuando poder decir algo si lo tengo que decir y no estar durante 2 horas diciendo qué es lo que hay que hacer, ¿no? Ya para concluir un par de cuestiones más personales, ¿puedes hablarnos de alguna pasión confesable no relacionada con las letras? Sabemos 2, una el golf y la otra la tauromaquia. ¿Alguna más? No. El Plantos. Bueno, pero sí, el Plantos es el discursiva. Sigo prefiriendo los whisky escoceses, pero algunos de Missouri son buenos. Bueno, los de Tennessee no, pero los de estos sí. Bueno, pues ya el último mérito de tu currículum, que yo creo que considera uno de los más importantes, es haber sido pregonero de la Hermandad del Cristo de los Gitanos en Ronda en 2006
y querríamos saber cómo surgió el encargo y cómo el maestro ejecutó la faena. Pues eso mi mujer lo podría contar mejor que yo porque lo recuerda, pero es uno de los momentos más interesantes de mi vida, ese episodio, porque fui a Ronda como me gusta ir, como los toreros. Iba en un Renault Espace con toda mi cuadrilla de amigos que íbamos, porque todo resultó en una corrida de toros de Ronda. A la salida estábamos tomando una copa con un amigo nuestro abogado de Ronda, y este amigo nuestro abogado de Ronda estaba con unos amigos suyos anticuarios gitanos que tenían unos hijos novilleros a los cuales yo había visto y me parecían unos novilleros muy buenos, y me acerqué a saludarlos y digo, bueno, enhorabuena por los niños estos tan estupendos, tan pintureros y tal, que han en Marbella, y sí, y entonces se queda mirando, como hablando, como en las obras de teatro, a mi amigo, a Paco Palmero, le dice, Paco, ¿usted cree que este señor podía venir a hablarnos a nosotros? Dice, hombre, claro que sí. Dice, bueno, pues dígaselo usted. Dice, pues no, que van a hacer el Cristo de los Gitanos, el pregón en Semana Santa, que si tú lo quieres hacer. Digo, pues yo encantado. Y me resultó interesantísimo, primero por la cofradía de los gitanos de Ronda, que es muy potente, un Cristo muy bonito, de Santa María de la Mayor, una iglesia impresionante. Y segundo porque era ponerme eso a lo mimético, de escribir, pero de una cosa que no había pensado yo nunca, porque yo eso de los pregones de Semana Santa, con el respeto que tengo pues, a las celebraciones, a la liturgia, no, es una cosa que no sé, porque siempre empiezan a hablar unas cosas muy, muy pomposas, y yo pues lo que quise hacer fue un análisis breve de lo que es pregonar a los que hacen aquello, ¿no? Pregonar pues a estas personas con sus trabajos, con sus dedicaciones, pues que transportan su fe por las calles, a las mujeres que se dedican a preparar pues desde los hábitos hasta las flores, hasta organizarlo, y luego pues pasé una censura que fue el capellán mayor, el canónigo de Santa María la Mayor, que me dio un voto afirmativo diciendo que incluso las cuestiones teológicas estaban tratadas de forma muy ortodoxa. No, que quiero decir que no fue ninguna tontería, ¿no? Y eso me gustó mucho. Y luego entrar en un auditorio y ver allí a todos estos señores y estas señoras muy elegantes, muy bien vestidos y tal. Bueno, y un amigo nuestro que afortunadamente se durmió, porque que si hubiese intervenido hubiera sido un desastre. Y aquello fue para mí muy, muy importante, porque Ronda es una ciudad a la cual yo, vamos, que las ciudades no se quieren, pero les gusta, me interesa muchísimo por todo, y me he ido mucho, con mucha frecuencia. Y aquello fue especial, ya digo, por lo mimético nuevo, ¿no? Porque es decir, hablar a unas personas distintas, porque si me dice, ¿puedes dar una conferencia sobre los reyes católicos en Inglaterra? Digo, bueno, pues algo puedo sacar, ¿no? Pero hablar claro, lo primero que tuve que ver el Cristo, pero a mí lo que me impresionó además de esa cofradía era el celo que tenía, por supuesto, muy religioso, muy de fe, y de unos gitanos además extraordinarios, con los niños ingenieros que tocaban la guitarra, porque luego nos llevaron a un juergón ya moderno, porque no era la clásica juerga flamenca, porque ya tocaban el cajón, y era una cosa muy interesante. Quiero decir que eso fue un día extraordinario, y sobre todo por la compañía, por supuesto con Fifi, pero es que los amigos míos, nosotros te llevamos. Y entonces yo iba en un coche de toreros, que me bajaba para poderlo hacer aquello, y la aceptación fue magnífica, ¿verdad? Por parte de aquel público, que ya digo, era una situación distinta, ¿no? Distinta, un público distinto, que lo he visto eso tomando una copa en la feria, en los toros, pero verlos como auditorio era especial. Creo que se ha demostrado que el estilo es la persona. Damos por concluida la entrevista. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. No voy a hacer un bis. Bueno, antes de
de finalizar este acto amigo, porque qué maravilla, José Luis, verte rodeado de tantos amigos, además de tantas disciplinas diferentes, de tantos departamentos. Me gustaría hacerlo con una cita de un escritor que tú y yo compartimos, un notable borgiano, que es Ricardo Piglia, que dice así: entonces comprendí lo que ya sabía. Lo que podemos imaginar siempre existe, en otra escala, en otro tiempo, nítido y lejano, igual que en un sueño. Como hoy hemos comprendido que la vida maestra que imaginábamos, o que yo imaginaba, de José Luis Martínez Dueñas, existe, nuestra enciclopedia británica. Muchísimas gracias, José Luis.